Dice Éxodo capítulo 9, versículo 15 al 16, lo siguiente: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de toda la tierra, quitado de la tierra más bien. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Son las palabras que Dios le dio a Moisés para que se presente delante de Faraón y se las comunique. Es nuevamente un mensaje que Dios le envía a este rey de Egipto. Y quiero que noten que en las últimas palabras del verso 14 dice que para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y en el versículo 16, también las palabras finales: y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Se estima que existen alrededor de 4,000 religiones activas en la actualidad en el mundo. Imagínense 4,000 religiones activas en el mundo, por lo cual el número de los dioses venerados por el ser humano a lo largo de toda la historia asciende a miles de dioses. Por ejemplo, la religión hinduista es politeísta, que significa que adoran muchos dioses, y se estima que esta religión venera a unos 330 millones de deidades. ¿Cuántos? 330 millones de deidades, ya que considera que la energía divina está presente en todo el universo. Sin embargo, la cantidad, algunos dicen exacta, varía según la tradición. En las culturas prehispánicas, esas culturas que se asentaron aquí antes de la llegada de los españoles a México y pues a toda Latinoamérica, esas culturas eran politeístas y adoraban a cientos de dioses también. No existe una cifra exacta sobre cuántos eran exactamente, pero en la cultura mexica se ha documentado que se adoraban a más de 200 deidades. Eran tan numerosos debido a la visión que cada uno tenía en cuanto al mundo y también en cuanto a los fenómenos naturales, el oficio o el ciclo agrícola o la etapa de la vida que tenía su propia representación divina. Los antiguos egipcios adoraban un vasto vasto de deidades. Se dice que el panteón egipcio tenía más de 2,000 dioses y diosas, aunque solamente se reconoce a 1,500 de estos dioses o deidades llegaron a ser conocidos por sus nombres. La religión egipcia era profundamente politeísta también. Las deidades representaban las fuerzas de la naturaleza, el sol, por ejemplo, el río Nilo y conceptos de la vida cotidiana. Más de 2,000 deidades. Los cananeos, esas culturas que estuvieron allí, esa cultura que estuvo allí alrededor del pueblo de Israel,
cuando Dios le dice que vaya y conquiste la tierra, todos esos pueblos alrededor, se dice que adoraban a más de 70 deidades principales, con un registro de más de 234 deidades menores en algunos textos mitológicos. Su religión también era politeísta y su panteón estaba estructurado de manera similar a otras religiones del Antiguo Oriente Próximo. Muchas deidades, hermanos, muchas deidades, muchos dioses a través de la historia que el hombre ha adorado. Las cifras son increíbles y nos dejan perplejos a ver de tantas deidades entre estos dioses que han adorado las culturas a través de milenios. Entre estas deidades podemos encontrar que se adoran o adoraron toda clase de animales, desde ratas, gatos, leopardos, tigres, osos, águilas, serpientes, toda clase de deidades, a semejanza de animales. Otros adoraban a los astros, a la luna, al sol, a las estrellas, los planetas. Otros adoran al mismo hombre, deidifican al hombre, lo ponen en una posición de Dios. Y hermanos, es mucho lo que a través de la historia el hombre ha deidificado y adorado. Estos dioses que el hombre ha levantado, pues los ha construido porque asocian que ellos necesitan una protección de alguien superior al mismo hombre que los pueda proteger de sus peligros, que les pueda ayudar en sus calamidades, que pueden enfrentar como pueblo, como cultura, y así los hombres han inventado toda clase de deidades para buscar su protección, su seguridad en ellos. Pero ¿cómo es que el ser humano llegó a tanta idolatría? Nos podemos preguntar. ¿Cómo a través de la historia? Y en la actualidad todavía continúa la idolatría en muchos lugares del mundo. ¿Cómo es que pudo llegar hasta este punto el ser humano? El apóstol Pablo describe el origen de la idolatría. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 21 al 25, la palabra de Dios nos da la respuesta a esa pregunta que les planteé en cuanto al origen de la idolatría. Romanos 1, versículo 21-25 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, escurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces, de acuerdo a esto que escribe Pablo,
Dice que los hombres abandonaron a Dios y cayeron en la ignorancia, en la corrupción moral. La gente adoraba y rendía culto o honor a lo divino a través de imágenes creadas, en lugar de adorar y de servir al único Dios verdadero, que lleva por nombre Jehová o Yahweh. Es el nombre de nuestro Dios. Él es el creador del universo. Pues el hombre cambió la gloria de Dios por la mentira. En vez de adorar al Creador, adora lo creado. Y vemos el descenso que el hombre tiene, empezando a deidificar a una imagen a semejanza de hombre. Luego después desciende más bajo y empieza a adorar aves, de cuadrúpedos y de reptiles hasta lo más bajo, dice el apóstol Pablo. Pero obviamente, detrás de todo esto está Satanás, el enemigo de Dios y de nosotros. Ese ser malvado que desde el principio de la creación ha tenido toda la intención de desviar al hombre de la adoración verdadera, y lo logró cuando engañó a los primeros padres. A partir de allí, el conocimiento de Dios, ya que el hombre había entrado en una corrupción moral, el conocimiento de Dios iba a oscurecerse poco a poco a través del tiempo. Satanás y sus ángeles demoníacos son los promotores de la idolatría y de todas las formas de maldad que ha traído consigo. Las prácticas idolátricas se remontan a milenios pues de la historia humana. Gran parte de esta idolatría se originó en Babilonia, en ese evento que ustedes conocen en la Biblia, en Génesis 11, en Babel, donde están todos los hombres reunidos, hablando una sola lengua, pretendiendo llegar hasta el cielo, llenándose de orgullo su corazón, también construyéndose un propio nombre para que fueran reconocidos a través del tiempo. A partir de esa dispersión que Dios hace de los hombres, en ese momento el conocimiento de Dios todavía estaba más puro que al pasar de los tiempos. Cuando los hombres empiezan a dispersarse, cada quien agarra su dirección y sigue a la persona que entiende, que puede comunicar su lenguaje, y después del tiempo empiezan ellos a adorar, a construir, a fabricar sus propios dioses. Entonces, hermanos, el conocimiento pues del Dios verdadero se perdió, y los hombres empezaron a extraviarse de la adoración verdadera y se fueron hacia la adoración falsa. El tema que les comparto es basado en los versículos que les leí al principio en Éxodo 9, versículo 14 al 16, lleva por título el tema: solo hay un Dios verdadero. A pesar de los millones de dioses que el hombre ha adorado, solo hay un Dios verdadero, según la revelación de la palabra de nuestro Dios. Y el camino que llevaremos en esta predicación lo voy a dividir en tres partes. Lo primero que veremos es que Dios es el único en toda la tierra, basado en esos versículos. Lo segundo es que el Dios verdadero ridiculiza y juzga a todos los dioses falsos. Y finalmente, el Dios verdadero exige ser servido absolutamente. Es el camino que vamos a llevar en este momento.
Entonces, como primer apartado o punto, es que Dios es el único en toda la tierra. Ustedes sabrán, dice en el versículo 14, ustedes sabrán que no hay otro como yo en toda la tierra. Ustedes lo sabrán, le está diciendo a Faraón. Tú vas a saber que a pesar de que tú tienes una adoración a más de 2,000 dioses o 1,500 de los conocidos que les decía, tú tienes que entender que yo soy único, y no hay más. La palabra que se utiliza en el versículo 14 para que entiendas, esa palabra que dice para que entiendas, es la palabra hebrea que suena de esta forma y se escribe igual, yada. Significa conocer de manera racional y experiencial. Faraón tiene que conocer, tiene que experimentar el poder soberano de Jehová. Y en esta relación de experiencia llegará a conocerlo. Recuerden que Faraón declaró anteriormente en Éxodo 5, versículo 2, no conozco a Jehová. ¿Quién es ese Dios para que yo le adore? Y Jehová está a punto de corregir la ignorancia de el Faraón. El resultado de la plaga 7 al 10, le mostrará al Faraón que no hay otro Dios como el Señor. Dios asegura que este hombre y sus siervos van a reconocer la mano poderosa de Jehová sobre Egipto, sobre toda la tierra. Entonces, así Dios va a declarar el propósito de las plagas por cual lo está haciendo. Para que conozcas que no hay otro en la tierra. Por eso Dios le continúa mandando plaga tras plaga, que entiendas, solo hay un Dios en todo el universo, solo un Dios. Y ese Dios que hay en todo el universo tiene un nombre, Yahweh, Jehová, y es el Dios de Israel, y es el Dios que enseña la Biblia. No hay más. Es el único Dios. Es el único Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos. Podemos estar seguros de que al creer, reconocer a Dios de la Biblia, tenemos esa seguridad de que estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios, dijo Pablo también en una de sus cartas, y estamos también en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué adora usted? ¿A quién adoro yo? Nosotros adoramos al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se ha revelado a través de su palabra, el Dios que ha hecho proezas, el Dios que ha hecho maravillas, el Dios que permitió que se escribiera este libro que ustedes tienen en sus manos. A este Dios es el que nosotros adoramos. Adoramos a un Dios poderoso. Adoramos a un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, que no hay cosa que sea imposible para Él, que ha creado todas las cosas con su brazo extendido, dice la palabra de Dios. Adoramos a este Dios que todo lo sabe, que conoce todas las cosas, que nada se le escapa de la mano, que no hay ignorancia en Él, que es perfecto en conocimiento. Adoramos a este Dios que es omnipresente, que está en todas partes, que nos puede escuchar. Donde quiera que estemos, podemos elevar nuestras oraciones, podemos elevar nuestras súplicas, podemos adorarle donde quiera que estemos. Este Dios que está presente es el Dios de la Biblia al cual nosotros adoramos. Dios no es un Dios pequeño, Dios no es un Dios chico, Dios no es un Dios
diminuto como mucha gente a veces pretende hacer a Dios. Dios está por encima de todo. Dios es un Dios grandioso. Dios es un Dios todopoderoso. Es al Dios que nosotros estamos sirviendo, al que estamos adorando, como les decía, a este Dios, hermanos. Dios no es Diosito como mucha gente piensa. Oh Diosito, oh Diosito, oh Jesucito, oh Diosito, usando esa palabra diminuta de Diosito. No es así. Como mucha gente lo ha pensado. Dios es el Dios grandioso al cual nosotros nos dirigimos y en el cual estamos en esta tarde ante Él, ante este Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hace el Señor? El Señor, este Dios que es único en toda la tierra, pues le va a mandar nuevamente otras plagas a Faraón. Y le va a mandar una plaga de úlceras. Dice en el 9, versículo 8 al 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser el polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahora, ¿qué hace el Señor? Pues como está viendo que el faraón permanece obstinado en su corazón, pues Dios le sigue mandando advertencias y juicios, porque el carácter del faraón se estaba agravando cada vez más. El pecado en él estaba creciendo, por lo tanto era apropiado que Dios usara también plagas más fuertes, pero que crecieran en la intensidad. En este caso, pues son las plagas, es la plaga de úlceras. Está diciendo el Señor que estas úlceras se van a apoderar de sus cuerpos y va a tocar tanto a los hombres como a las bestias. No voy a leer todo, hermanos, solamente le estoy resumiendo los pasajes porque es mucho lo que tendría que estar leyendo. Entonces, les viene una plaga de úlceras, sarpullido, dice aquí. O sea, es una plaga intensa, no era fácil. Algunos relacionan que la plaga era como anthrax, mientras que otros sugieren que la plaga tiene mejores indicativos de ser un brote de viruela, la cual produce fiebre, ampollas y comezón y afecta tanto a los animales como al hombre. Esta plaga Dios también la envía a ellos. Pero hay algo que sucede. Fíjese en el versículo 12. Ponga sus ojos allí. Dice el verso 12. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. No pierda esto de vista. Esto lo voy a explicar porque continuamente aparece esto en estas plagas. Pero Jehová endureció el corazón del faraón. Continuemos rápidamente viendo la plaga de granizo del versículo 13 al 35. Dios le dice a Faraón a través de Moisés en el versículo 18: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Dios haría llover granizo muy pesado como nunca se había visto en Egipto. Y esto es importante porque en Egipto era una tierra, una región donde llovía muy pocas veces, hermanos. El promedio de agua era de 1 pulgada. En realidad, más bien, algunos piensan que era de 2 a 3 pulgadas al año. En Egipto llovía muy poco.
Eran bendecidos por el río Nilo, pero había poca lluvia. Dios le dice que van a tener lluvia, pero no van a tener lluvia como ellos quisieran. Van a tener una lluvia como a ellos no les conviene. Y todo este granizo iba a afectar tanto a hombres como animales que se encontraran en el campo. Todos ellos que se encontraran en ese momento iban a morir. Esto significa que también, dice el versículo 19, que iba a afectar la hierba. La hierba también, bueno, el 19 habla de los animales, pero en el versículo 22 habla de que la hierba del campo, los árboles, todo iba a ser afectado. O sea, lo que vemos aquí, hermanos, que ahora Dios le envía una plaga de granizo. No sé, los que son agricultores, los que siembran, viene un granizazo, ¿verdad? Se presenta antes de tiempo. Por ejemplo, los que tienen su sembradío de vid, de las uvas, de todo, se presenta un granizo y llega y destruye todo, echa a perder toda pues todo el fruto, ¿verdad? La cosecha, todo. No conviene. Pues entonces Dios iba a hacer eso. Les iba a mandar todo el granizo, el granizo, y les iba a destruir todo lo que tuvieran en el campo. Y no solamente el campo, sino los animales, que la gente iba a morir. Imagínense, no puedo pensar de qué tamaño tendría que ser el diámetro del granizo para que haga morir a una persona y haga morir a un animal. O sea, una vaca puede morir. Las vacas son animales fuertes, robustos, son animales grandes, no son como un gato, un perro, son animales enormes. Pues un animal de esos iba a morir también. Bueno, de esta clase de animales, tanto hombres. Esto, hermanos, hace ver también que cuando Dios le manda a Faraón esta plaga de granizos, dice el versículo 27, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Este hombre reconoce su pecado, se arrepiente por lo que le acontece. Le está afectando nuevamente, como les decía anteriormente, la economía. Pero este es el patrón que vemos en Faraón, que cuando siente la presión, entonces cede. Pero hasta este momento no habíamos visto que él reconociera que había pecado, tanto él como sus siervos. Pero no tengamos tanta confianza en eso, hermanos. ¿Por qué? Porque otra vez vemos que Faraón solamente lo hace porque se siente amenazado y presionado por parte de Dios. Un autor llama a esto que Faraón hizo en cuanto a esta confesión del versículo 27, la confesión fácil del pecado y el arrepentimiento superficial que surge únicamente del deseo de evitar las consecuencias. O sea, él no está arrepentido realmente. Él solamente quiere evitar las desgracias. Y exactamente como a veces puede suceder en los hombres que solamente sienten que les está yendo mal en su vida, están pasando alguna desgracia o consecuencia o cosas malas. ¿Y qué hacen? Muchos de los hombres, confiesan, me arrepiento por lo que estoy haciendo, Señor. Me arrepiento, perdóname. No quiero seguir en esta misma situación, sufriendo estas consecuencias, pero realmente este es un arrepentimiento superficial. No es genuino. ¿Por qué? Porque al momento que termina la situación, pasa la adversidad, entonces usted continúa en la misma práctica de siempre. Es muy fácil, a veces, cuando sentimos la presión, llegar delante de Dios y confesarnos. Pero tenemos que tener mucho cuidado,
Si esa confesión realmente viene de parte del hombre porque le duele haber pecado contra Dios, porque le duele el pecado, por estar ofendiendo a un Dios santo, a un Dios glorioso, o simplemente confieso porque me duele lo que me está pasando. Pero no tanto me enfoco hacia que estoy ofendiendo a Dios, sino para evitar las cosas malas en mi vida. Este faraón tiene esa costumbre. A pesar de las palabras de arrepentimiento, su admisión de culpa se produjo bajo la presión de truenos, de granizo torrencial, lluvia torrencial y relámpagos que caían en la tierra sin cesar. Por eso él se arrepiente y confiesa. Esta es la tercera vez que Faraón dice que dejaría ir al pueblo de Israel. Ya lo había dicho en Éxodo 8, también lo dijo en 8:28 y ahora pues en Éxodo 9:28. La tercera vez que él dice que los va a dejar ir. Pues sabemos y vemos, hermanos, que nuevamente el versículo 35 dice, y el corazón del faraón se endureció, y no los dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Les envía Dios también la siguiente plaga de langostas. Él dice en el versículo, capítulo 10, hasta el versículo 20, que va a enviar una plaga de langostas que va a cubrir toda la tierra, toda la superficie, de modo que nadie podría verla. O sea, lo que el granizo no destruyó, entonces las langostas van a llegar y van a terminar con todo lo verde, lo van a comer. Una langosta consume rápidamente la hoja. Yo tengo una higuera que planté hace casi un año y mi higuera iba muy bonita. La planté en este tiempo de lluvias, está frondosa, la hoja grande, estaba muy bien. Y yo estaba muy emocionado. Dije, esta higuera para el otro año yo creo que hasta me da fruto ya, así en que esté chiquita. Pero, hermanos, no sé, antes del invierno llegó como una plaga de chapulines. Y se comió mi higuera, la dejó toda pelona. Así me dejó nomás el tronco. Y yo le dije a Flor, ¿sabes qué? Yo voy a sacar esa higuera, a lo mejor voy a plantar una bugambilia, un árbol. Porque ¿de qué sirve? O sea, y me dio una idea, dice, pues hay que ponerle ¿cómo le llaman? Una telita de esas de malla para que no pase eso. Dice, 2, 3 chapulines consumieron mi higuera en días. Digo, ¿cómo no van a un mezquite y comen de esa hoja? No, les gusta la higuera. Entonces, digo, imagínense una plaga de langostas que iba a cubrir la superficie de la tierra, iba a arrasar con todo lo verde, con todo lo poco que había quedado de las cosechas, del fruto de los árboles. Hermanos, tantas langostas que no se podría ver ni siquiera el suelo y pisar sin ser aplastados, o sea, por ellas. Aquí el verbo que se escribe para langostas que iba a enviar está en singular porque se trata de un enjambre o plaga de langostas. Estas langostas consumirían pues todo. Una vez Faraón más tiene arrepentimiento superficial en Éxodo 10:16. Según él, nuevamente se vuelve a arrepentir. Dice el versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. ¿Le podemos creer a eso a Faraón, hermanos? ¿Le podemos creer que realmente él está arrepentido? Usted dice no, y puede pensar usted también, hemos visto tantos en la iglesia que pecan y pecan y pecan, y se arrepienten, y se arrepienten, y se arrepienten muchas veces. Que llega el tiempo que usted duda ya de eso, ¿verdad? Dice,
Realmente tengo ciertas dudas si en verdad lo que me está diciendo es verdad que está arrepentido. ¿Y cuántas veces también nosotros no pecamos con los demás? Pecamos con nuestros hijos, pecamos con la esposa peca con nosotros, los hijos pecan con ustedes, pecamos una y otra vez y siempre. Me arrepiento, perdóname. Es Día del Padre, después no va a haber regalo para mí, perdóname. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué hacen? Hermanos, llega el punto que no se puede creer. Tan fácil que las personas estén arrepentidas. Que dices, hasta que no vea yo fruto en tu vida, fruto genuino, verdadero, entonces voy a creer que tú estás arrepentido. Si yo no veo que estás arrepentido, más bien no veo ese fruto, aunque tú puedes decir una letanía, 1000 letanías, puedes hacer lo que tú quieras, puedes hincarte, puedes llorar, puedes gritar. Si no hay fruto, yo no veo un arrepentimiento sincero para creerte. Esto pasa muchas veces, hermanos. Y Faraón nuevamente vuelve a hacer lo mismo, pensando que Dios no conocería eso en su corazón, o Moisés, pero sabemos que lo está repitiendo continuamente. Luego Dios este es pues una confesión no genuina, como su corazón aún no se había sometido, fue una confesión vana, o sea, sin sentido. O sea, vano, diga lo que diga Faraón, no importa lo que digas, es vano, porque tu corazón no es sincero hasta este momento. Dios le manda la plaga de tinieblas, la 9ª plaga, el versículo 21 al versículo 29. Él le dice que va a enviar una plaga de oscuridad, tinieblas. Le dice el verso 21-22, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. La 9ª plaga, hermanos, es la oscuridad que cayó sobre este país, excepto sobre el pueblo de Israel. Aquí Jehová describe lo que les esperaba a estos que le resisten. A lo largo de la Biblia, la oscuridad es un símbolo de maldad, caos y juicio. Es una oscuridad imponente, proveniente del exterior. Es una oscuridad densa, hermanos. No es así como que apagas la luz en tu casa y ya no ves nada. Era algo pesado, era algo denso, realmente que atemorizaba a las personas en ese tiempo, a los que experimentaron esa plaga. Era muy denso esa oscuridad. Yo no me puedo imaginar cómo es una oscuridad densa, tenebrosa, pesada, más lo que una vez me dijo un hermano, que ahorita es hermano en Cristo. Hermano, yo estaba a punto de morir, estaba en el hospital, ya me habían descartado para la vida. ¿Qué pasó? Pues yo estoy aquí porque quiero confesar lo que experimenté. ¿Qué experimentó? Estando en el hospital, estando en ese tiempo crítico de mi vida, algo sucedió que me hizo cambiar de parecer en cuanto a la vida y la forma que yo estaba viviendo. ¿Qué pasó, hermano? No sé, no lo puedo explicar, pero yo me vi en una densa oscuridad, pero densa, en algo tenebroso, algo oscuro, algo horrible, algo que nunca en mi vida había sentido. Era tan pesado eso que yo sentí, que experimenté, que yo siento que esto tuvo que ser algo de parte de Dios,
para hacerme pensar, porque yo era un hombre que estaba impuesto a mandar, a tener autoridad, a mandar a personas, a tener un carácter, ¿cómo se puede decir? Impetuoso, que no se asusta, que no tiene temor, que nada le da miedo. Pero cuando estuve allí y miré esa densa oscuridad, eso fue tan espantoso que sentí un temor que sobrecogió de una manera muy grande mi corazón, que tuve que clamar a Dios. Puede ser así lo que dice la Biblia de esa densa oscuridad que cayó sobre Egipto. Era algo pesado, de tal forma que tenía que reaccionar a Faraón. Dice el versículo 27, pero Jehová endureció el corazón del Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. El rey nuevamente se endurece, pero aquí dice que Jehová lo endureció. Hermanos, Dios está tratando de decirle a Faraón que Él es el único en toda la tierra y que no hay más que Él. Y le está diciendo que Él busca que su nombre sea anunciado en toda la tierra, el nombre de Dios. Mas Faraón sigue en esa obstinación. Dios es el único en todo, hermanos, en todo este universo, en todo este mundo. Es el único. Y el hombre tiene que entender que Él es. Él es el que es. Cuando se reveló en Éxodo 3, yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el que he sido desde el principio, que no tiene principio ni fin. Yo soy. Y Faraón tiene que entenderlo. Dios ridiculiza y juzga a todos los dioses falsos. Dios ridiculiza y juzga a todos los dioses falsos que el hombre ha creado. Porque en el 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Como le decía al principio, todas las civilizaciones antiguas tenían dioses en los cuales recurrían a ellos en busca de ayuda en momentos catastróficos. Dioses y diosas giraban a su vez en torno a las tres principales vida de Egipto: el Nilo, la tierra y el sol. Entonces las plagas fueron dirigidas contra estas fuerzas y contra los dioses y diosas de Egipto que se agrupaban en torno a ellas. Las dos primeras plagas que vemos al principio fue dirigida contra los dioses y diosas del Nilo y todo lo relacionado con él. 4 plagas fueron dirigidas contra los dioses y diosas de la tierra. Las últimas plagas fueron dirigidas contra el cielo y todo lo relacionado con él. Incluso la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue dirigida contra el cielo. El faraón era considerado la encarnación terrenal del dios Ra, la fuerza más poderosa del cielo. Su primogénito habría sido la siguiente encarnación. Entonces, hermanos, Dios ridiculiza a todo lo que el hombre ha levantado. Estos dioses del cielo, de la tierra y del agua, del río, Dios los evidencia, los deja impotentes
Y lo único que está demostrando, ¿dónde están sus dioses para que los socorran? ¿Dónde están sus dioses para que los ayuden? ¿Dónde están? Mira lo que yo puedo hacer con tu Dios que tanto adoras y veneras. ¿Dónde está? Voy a pensar el Señor como cuando pasó con Elías y los profetas de Baal. Háblenles, grítenles, lloren, córtense, hagan lo que quieran, porque quizás están dormidos o están muy ocupados. Dios, hermanos, reduce a la nada los dioses vanos de los hombres. La cosmovisión de los egipcios giraba mucho en cuanto a cómo iba en la tierra, qué se producía, cómo les iba en la vida, los fenómenos naturales, les decía al principio, en base a sus dioses. Tenían dioses para todo, dioses de la agricultura, dioses del sol, dioses de aquello, así como hoy también la gente tiene muchos dioses para estas cosas. Hay dioses para todo lo que el hombre necesita. ¿Quiere un Dios que le ayude en el amor? Sí. San Antonio de Padua dice, ¿quiere un Dios que le ayude en la agricultura? Sí, ahí está San Isidro Labrador. ¿Quiere un Dios que le ayude en los casos? ¿Tiene un Dios que le ayude en los casos difíciles? Ahí tiene un abogado. Bueno, no es Adrián ni el hermano Gerardo, que son abogados. Ahí tiene a Judas Tadeo, que es el abogado, defensor de las causas difíciles, imposibles de los hombres. Bueno, y así puedo ir enumerando más y más. Pero hermanos, Dios humilla a todos los dioses y Dios los hace ver como tontos. Dios se burla, lo ridiculiza. Aquí la palabra, hermanos, que Dios utiliza en lo que les expresaba, es una palabra que tiene que ver con que Dios se mofa o lo somete al ridículo a él. Y no solamente a esto, sino al faraón mismo. ¿Quién era Faraón, hermanos? Una deidad personificada, la fuerza más poderosa del cielo. Y le dice, muéstrame tu poder si puedes detener lo que yo te envío. Un simple mortal, creyéndose un Dios, nunca sería capaz de detener lo que Dios se había propuesto. Ya ve que los hombres siempre han considerado creerse dioses. Faraón, un dios. El César, un dios. Y todos los que han estado en eminencia y en poder se han atrevido a deidificarse, que la gente los deidifique. ¿Qué pasó con Herodes? Voz de Dios y no de hombre, gritó la multitud. ¿Qué hizo el Señor? Al momento una plaga de gusanos lo mató. ¿Por qué? Porque no era un Dios, era un hombre. Y no le dio gloria a él. Entonces, hermano, Dios avergüenza, humilla a los dioses, haciéndolos quedar en ridículo, y también ridiculiza a Faraón por su arrogancia y terquedad, junto a sus deidades falsas. Dios hizo con Faraón lo que hará con nosotros o con los demás. Así que tengamos cuidado si tenemos dioses, hermanos. Desenmascarar y derrocar a todo Dios falso. Cuando confiamos en estos dioses, duele verlos caer. Y este Faraón sintió dolor ver cómo su Dios era derrotado. Pero siempre es mejor que queden al descubierto, porque grande y temible es el Señor, grande, superior sobre todos los dioses. El Salmo 96, versículo 4 y 6. Digno es Jehová
de suprema alabanza. Y hermanos, el Dios verdadero demanda un servicio absoluto. Como tercer apartado, Faraón pretendió condicionar a Dios en cuanto al servicio y a la adoración. Cuando Moisés se le presentaba ante él y él decía, entonces sí voy a dejarlos ir, Faraón, él puso los términos y condiciones de cómo se tenía que adorar y servir a Dios. Pero ¿qué pasa? No es el hombre el que pone los términos y condiciones de cómo se ha de adorar a Dios. Quien pone los términos y condiciones es Dios, no los hombres. El hombre no está facultado para decidir cómo y cuándo se llevará a cabo este servicio y adoración. Esa solamente es una prerrogativa de Dios mismo. O sea, nosotros no le decimos a Dios, vamos a adorarte pero de esta forma, vamos a servirte pero de esta manera. Nosotros decidimos. No, nosotros no tenemos ese poder. Es Dios quien decide cómo y cuándo y la manera de hacerlo. El versículo 8:25, aquí lo va a dar rápido. Dice el versículo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Háganlo en este mismo lugar, en Egipto. No tienen que salir de aquí. ¿Para qué van al desierto? Aquí mismo. Y Moisés le dice que no. El versículo 8:28 dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir, pero para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayas más lejos, orá por mí. Dice, está bien, pero no se vayan tan lejos, aquí quédense. No tienen que ir más allá, yo los dejo ir. Y hermanos, esto tiene una aplicación porque el mundo, Faraón es un tipo de Satanás en algunas, Faraón es un tipo de Satanás en algunas cosas. ¿Qué dice Satanás? ¿Qué dice? Está bien, vayan y adoren, pero no se vean tan allá, quédense aquí en el mundo, quédense aquí también, aquí pueden hacerlo, aquí pueden adorar. Si pueden mantener una mentalidad de doble ánimo, si pueden tener esa de que estoy en las cosas de Dios y estoy en las cosas del mundo, está bien, háganlo. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le adoremos tal y como Él dice, que salgamos de Egipto, que representa al mundo, para que le adoremos únicamente a Él. Y luego dice el versículo 10 del capítulo 10, donde Faraón dice, y les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros piden. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué dice también? Está bien, pero solamente adoren ustedes los adultos, los hombres. Dejen aquí a los niños. Dejen a la siguiente generación. Déjenlos aquí y vayan ustedes. La siguiente generación que se quede aquí en Egipto. Para que sirvan, para que permanezcan como esclavos. Ustedes vayan. Hermanos, ¿qué es lo que busca Satanás y el mundo? Ustedes ya son los adultos, está bien, adoren, pero si ustedes nos dejan a sus niños, nosotros los vamos a tener y los vamos a aprisionar y los vamos a esclavizar, los vamos a ideologizar, los vamos a adoctrinar, vamos a hacer todo lo que nosotros queramos. ¿Y acaso no es que muchos, tristemente, no están cediendo sus hijos al mundo?
Sí, sí, yo adoro, yo sirvo, pero mis hijos en el mundo, hermanos. ¿Y qué va a hacer el mundo? El mundo los va a destruir, el mundo los va a perder, los va a arruinar por siempre, por la eternidad. Si nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a adorarlos como dijo Josué. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Decidí a quién servir, si al Dios verdadero o a los dioses falsos. Pero yo y mi familia, todos, tanto adultos como niños, como adolescentes, jóvenes, todos serviremos a Jehová, no solamente nosotros. Dios dice que todos, y luego el versículo 24 del capítulo 10. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con ustedes. Está bien, llévense a los niños. Ahora solamente deja el ganado. Déjalo aquí. ¿Cómo podríamos interpretar esto, hermanos? Darle una aplicación. Que dice el mundo, dice Satanás. Está bien, pero si puedes dejar tus recursos aquí, todo lo que tienes aquí en el mundo, para las cosas del mundo, que no te quede nada que tú le puedas ofrecer en forma de sacrificio a Dios, está bien. Y Dios quiere que los israelitas vayan y le adoren con todos los recursos que tienen a la mano. Vacas y ovejas. Cuando Dios dice que vayas y adores, Él quiere que vayas con todos los recursos que también Dios te ha dado. Es una forma de que nosotros adoramos a Dios. O sea, que nuestros recursos no se queden en el mundo, sino que esos recursos los usemos para la adoración y para que la gloria de Dios y el mensaje de Dios se siga difundiendo en este planeta. O sea, yo te adoro, Señor, pero no toques esto. Está bien, pero esto lo dejo allá. No, Dios quiere una adoración con todo lo que Él nos ha dado, todos nuestros recursos, hermanos. Dios lo busca de esa manera. Entonces el hombre no puede condicionar a Dios cómo debe ser servido, porque Dios demanda ser servido y adorado absolutamente como Él lo establece y no como los hombres dicen. Eso es lo que vemos en esta narración. Ahora, quiero tocar esto que les dije al principio, que dice la palabra de Dios, que Dios endureció el corazón del faraón. Dios endureció. ¿Sí notaron que dice eso frecuentemente? Y la pregunta es, hermanos, ¿qué culpa tiene Faraón? ¿O qué significa que Dios endureció el corazón del faraón? El relato dice más de 5 veces que Faraón endureció su propio corazón. Y también dice más de 5 veces que es Dios quien endurece el corazón del faraón. Esto ha planteado un problema para muchos estudiosos y lectores de la Biblia. ¿Era Faraón una víctima de la injusticia divina? Dios castiga a un hombre inocente que lo único que hace es cumplir el propósito divino. ¿Acaso Dios manipuló las decisiones y luego castiga por ellas cuando el hombre no tiene ningún poder para obedecer el mandato divino? ¿Dónde cabe la responsabilidad humana delante de Dios? Dios opera de esa manera, hermanos. Ve un corazón blando, inocente. Vamos, usted me entiende, inocente, ¿a qué me refiero? No que los hombres sean inocentes, pero para que me entiendan. Y Dios dice, a este corazón lo voy a endurecer. Esa es la manera que Dios opera.
¿Esa es la manera que Dios procede? ¿Es la forma que Dios lo hace? ¿Endureciendo un corazón blando? No estoy diciendo que Faraón tenía un corazón blando, pero estoy solamente planteando estas preguntas porque muchos han acusado a Dios de ser un tirano cósmico que no tiene amor, solo una voluntad caprichosa. De hecho, bastantes se alejan de la fe porque para ellos esto es contradictorio y se convierte en algo que jamás pueden superar. La pregunta sigue siendo, ¿es Dios culpable del pecado del faraón? Cuando dice 5 veces, y Dios endureció el corazón del faraón. ¿Es Dios culpable de las calamidades que Él mismo envió sobre el país de Egipto? ¿Qué es lo que realmente sucedió con el corazón del faraón? Porque podríamos ser muy simplistas y pensar, simplemente hacer una defensa o una disculpa. No, es que Dios es soberano y punto, y ya, así. ¿O quién de ustedes conoce los caminos de Dios? Inescrutables son sus caminos y nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, y lo que dice Romanos 11. Podemos pensar en eso y decir, no, está bien. Así lo hizo Dios y punto. Pero hermanos, el libro de Génesis a veces se comete un error porque se pretende leer desde un sistema doctrinal de predestinatismo, y no es así, porque el relato del Éxodo es un relato histórico donde vemos nosotros cómo interactúa la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Entonces, ¿por qué no me ocupé tanto en esto? Porque no es el pasaje, no es el punto que yo quiero durante una hora estar hablando de el corazón del faraón endurecido, porque si eso hubiera querido, pues lo hubiera hecho desde el principio, hermanos, pero estoy hablando sobre un relato histórico que enseña la palabra de Dios, pero también tendría que yo haber abordado, y lo estoy abordando, lo que significa que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Quién es culpable? ¿Es Faraón o es Dios el culpable? El relato dice claramente que Faraón voluntariamente decide endurecer su corazón. 5 veces. Escuche bien, voluntariamente él decide endurecer su corazón. Faraón no es una víctima pasiva. Cada vez que a él vienen las plagas, él decide resistir el mandato divino. Esto lo lleva a un proceso gradual de endurecimiento cada vez más peor. Es Faraón quien está endureciendo gradualmente su corazón. Él decide voluntariamente. El relato usa 2 palabras diferentes en estos versos para endurecer. Una palabra es una palabra hebrea que suena así, azak. O se la puedo deletrear, que de kilo, J-A, SAC, como Zacatecas abreviado. SAC. Y significa fortalecer o hacer firme. Determinación voluntaria. Faraón, cuando se aplica esto, para Faraón, cuando él endureció, simplemente está diciendo que Faraón fortaleció sus decisiones y las hizo firmes. Estaba determinado en su postura de no obedecer, dando a entender que lo hizo voluntariamente. O sea, él mismo decide permanecer en esa dureza, en esa desobediencia. La otra palabra que se usa, como esta que le expresa donde Jehová endureció el corazón del faraón, es una palabra hebrea que suena de esta manera o se escribe kabed, de donde viene la palabra kabot o gloria. Y eso significa, esa palabra, hacer pesado o insensible o perder la sensibilidad progresivamente. Lo que da a entender es que Dios hizo pesado
insensible el corazón del faraón como resultado de no obedecer, y lo mantuvo así, plaga tras plaga que venía. Cada vez que decide endurecer su corazón ante una evidencia clara, le vuelve usted a agregar una capa más y más a esa dureza de su corazón. Dios no crea la dureza en el corazón blando, donde no existía dureza. La Biblia dice aquí que Faraón era orgulloso, era mentiroso, era deshonesto, era egocéntrico, era soberbio. Así lo describe. Entonces Faraón no tenía un corazón blando, ya tenía un corazón duro. ¿Y qué hace? Dios no endurece donde hay blandura, donde no existe dureza. Más bien, cuando dice que endureció el corazón del faraón, confirma la dureza donde ya existía, o se está manifestando, o quita las restricciones que impiden que la dureza natural se exprese completamente. O sea, Dios lo que hace es confirmar lo que Faraón ya tenía. O Dios le está quitando el freno, le está quitando las restricciones para que Faraón solamente siga el curso de su propia voluntad que él voluntariamente ha decidido llevar. Entonces, cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón, Dios no está causando dureza nueva, sino está confirmando el patrón de endurecimiento de este rey, que 5 veces consecutivas se dice que él decidió endurecer voluntariamente su corazón. Vamos a entenderlo. Decisión humana primero y después confirmación divina. Dios confirma, está bien, eso quieres, eso vas a tener. No se debe pues entender, hermanos, que Dios mediante un acto positivo creó dureza del corazón de Faraón, ni que inmediatamente ejerció alguna influencia para volverlo insensible, incapaz de sentir correctamente. Antes de soportar su corazón, este Faraón se había resistido tanto a la gracia como a la ira del cielo, y la expresión que tenemos ante nosotros no significa más que Dios se complació en dejarlo bajo el dominio de sus propios y fuertes ilusiones, y así dispuso los acontecimientos de la providencia para hacerlo cada vez más obstinado. Dios no endureció su corazón de otra manera que permitiéndole precipitarse en una rebelión que culminaría en el endurecimiento de su propia conciencia. Pero incluso este es un juicio terrible para Faraón, que interpela con dureza Dios a quienes maltratan su conciencia y pecan con arrogancia. Hermanos, Dios simplemente los abandona. Y Dios lo abandonó. Una persona quiere seguir desobedeciendo a Dios. Dios le muestra mensaje, evidencia, le manda señales, y si esa persona no reacciona, entonces va a llegar el punto que Dios va a quitar el freno, la restricción, y esa persona se va a volver como un monstruo de maldad. Y eso es lo que va a hacer. Eso es lo que vemos nosotros aquí en la palabra. Entonces, Dios no es culpable, Dios no causa pecado, Dios no es el promotor de la maldad, Dios no es el que origina el pecado en el hombre, Dios no es el que es el origen de la maldad en el universo. Dios no es así, hermanos. Cada vez pues que el hombre está obstinado, Dios va a dejar que se endurezca. O sea, entiéndase, va a confirmar, voy a endurecer pues quitando
el límite, quitando el freno de tu vida. En Romanos 1, versículo 28, dice que Dios los entregó al curso de sus propios corazones para llegar a hacer cosas aberrantes. Cuando dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó 3 veces, dice, voy a quitar mi gracia, mi restricción, y entonces tú vas a hacer cosas que no convienen, dice, como dice allí, para hacer cosas que no convienen. Y en el contexto habla de relaciones antinaturales en ese pasaje de la Escritura. Y termino. Lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios endurezca su corazón, quitando los límites morales, y simplemente que Dios confirme la dureza que ya existe en el hombre. Entonces, quiero puntualizar, Dios no es el culpable de las decisiones que tomó el faraón, y tampoco fue el culpable que causó el pecado de este monarca. De igual manera, nunca manipuló a Faraón como si fuera una marioneta sin capacidad de decisión. Faraón siempre será culpable de sus propias decisiones, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Dios es inocente y el hombre es culpable. Concluyo. Todo esto, hermanos, que Dios ha hecho es para demostrar que Él es el Dios verdadero. Y Él condena y trae juicio a la adoración falsa, promovida por Satanás, levantando toda clase de ídolos, de sistemas idolátricos que han extraviado a los hombres por medio de la mentira. La revelación bíblica dice que solo pues hay un Dios que es creador y sustentador de todas las cosas y que es digno de ser adorado, servido y temido. Y es por medio de Él y su Hijo Jesucristo que nosotros tenemos vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17, versículo 3. Y unas aplicaciones, rápido. El hombre puede conocer a Dios verdadero, porque Él se ha revelado a través de 3 formas principales. Puedes conocer a Dios a través de la creación. Romanos 1, versículo del 21 en adelante. Puedes conocer a Dios a través de la creación. Puedes conocer a Dios a través de la palabra escrita. Aquí es donde nosotros podemos llegar a conocer de una manera correcta a Dios. Y puedes conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esas son las 3 maneras que Dios ha querido o ha diseñado para que nosotros lleguemos a conocerle. Es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. 2, es responsabilidad de los padres contar a la siguiente generación quién es Dios y contar acerca de todas sus maravillas. Porque dice, para que cuentes a tus hijos en capítulo 10, versículo 2, y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Somos responsables, hermanos, de enseñar a nuestros hijos, a los pequeños, acerca del Dios verdadero. ¿Qué es lo que le está enseñando usted a sus hijos? ¿Le enseña acerca de Dios? ¿Le enseña acerca de la palabra? ¿Está transmitiendo la doctrina, el conocimiento a sus niños? ¿Sus niños saben quién es el Dios verdadero? ¿Han conocido acerca de Él? Espero, hermanos, que eso sea una realidad en nosotros de estar enseñando a nuestros hijos. Y número 3, cada
Más bien cuida de no ignorar los llamados de atención que Dios hace hacia ti. No sea que quite el freno para que vayas en pos de tus propias concupiscencias, de tal forma que el corazón pierda toda sensibilidad. Hermanos, tened cuidado, porque no es cuando el hombre quiere, es cuando Dios quiere. No es cuando alguien dice, después me arrepiento, después confieso mi pecado, después sirvo a Dios, porque si sigue así, está en peligro de que su propio corazón vaya bajo ese camino, ese proceso, y llegue el día en que Dios simplemente endurezca ese corazón, quitando la sensibilidad y quitando el límite, para que esa persona al final llegue a la muerte duro en su corazón como una piedra. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a terminar con una oración, hermanos.